a grabar. Ok, mis amados, estamos hoy día 8 de junio de 2026, nuestra tercera sesión, nuestra tercera clase. Vamos a estudiar el capítulo número 3, donde vamos a hablar del análisis histórico, cultural y contextual. Eh, el método, por así decirlo, más legítimo para la interpretación bíblica, ¿no? Y les voy a ayudar respondiendo las preguntas que tenemos para este cuestionario y vamos a estudiar mucho. Así que por favor tengan abiertos sus libros si no lo han leído. Bueno, vale la oportunidad aquí para que ya tengan una ayuda, ¿no? Eh, ya sabemos que la principal presuposición de la teoría hermenéutica debe ser que el significado de un texto es el que el autor tenía en mente, no lo que yo creo o lo que la tradición dice o cualquier otros métodos que no son válidos, ¿ok? En vez de los significados que deberíamos atribuir a sus palabras, exactamente, ¿ok? Y la primera pregunta que nos da la sesión 3 es, resuma los 6 pasos para la interpretación bíblica. Ahí lo vemos en el libro, no sé en el PDF a qué página corresponde, pero en la página 66 vemos ahí los 6 pasos para la interpretación bíblica. El primer paso es el análisis histórico-cultural, donde se debe de considerar el medio histórico-cultural en el cual escribió el autor. Siempre les he dicho, les he enseñado, trasladémonos en el túnel del tiempo. No sé si ustedes, mis amados hermanos, han visto una serie de dibujos animados muy excelente llamado Super Libro. Aunque no me gusta el nombre, ¿no? Pero yo se los recomiendo. Super Libro para niños. Pónganle a sus niños eso, ¿sí? Le damos la bienvenida a la cumpleañera del día, nuestra hermana Berito. Está cumpliendo 35 primaveras hoy día de hoy. Mi amada Berita. Gracias. ¿Ah? Eso. Ánimo, Berito, ¿ok? También mi hermano Pues, Mauricio, bienvenido, ¿sí? Como les decía, hermano, tenemos que trasladarnos gracias. en el tiempo, ponernos en las sandalias del escritor bíblico, de las personas que se están narrando en ese pasaje, ¿no? Y esta serie muy hermosa, un libro, super libro, ayuda a nuestros niños. Es la historia, Super supuesta. libro. Super libro, sí, sí, super libro. Es la historia de dos niños, supuestamente, que con un robot que viaja en el tiempo y viven la historia bíblica junto con los personajes bíblicos, ¿no? Claro, tiene sus cositas de ciencia ficción, por así decirlo, pero, pero la historia es bíblica, bíblica, bíblica. En YouTube. En YouTube, sí, Ok. en YouTube, super libro, ¿sí? Hay un super libro antiguo, pero hay uno más moderno, ¿ok? El más Ok. moderno, ¿sí? Ujú. Inclusive, yo a veces me meto ahí para hacer capturas de pantalla para ciertas ilustraciones cuando tengo que hacer un estudio o una exposición bíblica, ¿ok? Ujú. Entonces, es muy importante el primer paso, el análisis histórico-cultural, el análisis contextual. Tiene que entender todo el contexto por lo que estaba viviendo, como por ejemplo, eh, Jonás. Jonás es enviado a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció, se quiso fugar de Dios. ¿Por qué? Hay que entender, no, claro, no vamos a justificar a Jonás, pero tampoco vamos a condenarlo. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Entonces, sí, hay que entender qué pasaba en ese tiempo de Jonás, qué pasaba en Israel, qué pasaba en todo el contexto del Medio Oriente donde se desarrolla esta historia, porque incluye Nínive, ¿no? Lo que actualmente es la Mesopotamia, lo que es Irak, Irán, ¿no? Entonces, Nínive en ese tiempo era la capital del imperio asirio y los asirios eran los más sanguinarios, brutales que había en ese tiempo. Entonces, Jonás, un judío nacionalista, ¿no? Muy radicado a su nación, ¿no? Odiaba, por así decirlo, a los asirios por el mal que hacían a los pueblos que venían conquistando. Pero Dios lo llama allá y lo manda y dice, no, yo no voy, que ellos les parta un rayo, ¿me entiendes? Entonces, hay que entender todo eso para poder dar una interpretación. El segundo paso es el análisis léxico-sintáctico.
¿Qué significa léxico? Desarrolla una comprensión de las definiciones de las palabras, ¿no? Por ejemplo, ve alguna palabra, por ejemplo, ya mismo vamos a ver corbán. ¿Qué es la palabra corbán? O la palabra expiación, o, o ciertas palabras así que usted no la entienda. Para eso, gracias a Dios, como le hemos mencionado anteriormente, hay muchas herramientas bíblicas hoy en día, como los diccionarios, ¿no? Como las aplicaciones que yo les he dicho, aún palabras, no necesita usted ser un erudito en el hebreo o en el griego para poder entender ciertas palabras, ¿no? Esa es la facilidad que tenemos hoy en día, ¿no? En décadas atrás no había esa facilidad, ¿ok? Pero ahora podemos estudiar eso No le hallo lo. y, y, y podemos estudiar el análisis léxico sintáctico, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? ¿En qué tiempo está la palabra? Si es singular, si es plural. Como por ejemplo, yo les he dicho cuál es la respuesta más afirmativa sobre la doctrina de la Trinidad. La palabra hebrea Dios, Elohim, en hebreo es plural masculino y aparece creo que más de 4000 veces en toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí el análisis léxico sintáctico nos ayuda a determinar, wow, ¿no? Estamos. Ahora bien, el análisis teológico estudia el nivel de comprensión teológica cuando se dio la revelación para averiguar el sentido del texto para sus destinatarios originales. Recuerde esto, mi amado hermano. Siempre cuando usted lea la Biblia, tiene que entender que el mensaje fue primeramente a los destinatarios de ese tiempo. Oh, pastor, entonces significa que eso no es para mí. No, sí significa que es para nosotros, dependiendo del contexto. Puede ser que sea para la nación de Israel, puede ser que sea personal para mí o en contexto para todo el pueblo de Dios. ¿Estamos? ¿Ok? Número 3, ya lo dije, el análisis teológico. Número 4, el análisis literario, ¿no? Si es una poesía, si es libro de historia, ¿no? O si es una parábola o una hipérbole, ¿me entiende? Usted tiene que entender y tomarla como tal. No, el método histórico, cultural y contextual y gramático histórico, nosotros tratamos la Biblia, no como los antiguos judíos, ¿no? Que todo lo alegorizaban, ¿no? A lo simbólico, simbólico, a lo literal, literal, a la parábola la vamos a tratar como parábola, a la hipérbole como hipérbole, la hipérbole es una exageración, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es el análisis literario. La comparación con otros intérpretes. Compara la interpretación tentativa derivada de los 4 pasos anteriores con el trabajo de otros intérpretes. Por ejemplo, cuando yo comienzo a desarrollar un tema, primero trato de entenderlo yo y por eso base primordial, como siempre he dicho, tiene que tener un conocimiento profundo de la Biblia. Porque si no tiene un profundo conocimiento de la Biblia, mi amado hermano, estamos arando en el mar. Y bastante conocimiento de la Biblia y también yo les recomiendo siempre memorizar pasajes, memorizar pasajes, memorizar pasajes, ¿no? Como por ejemplo, ayer ya me quedó grabado Jeremías 27, ¿no? Siempre yo me acuerdo de esa expresión que dijo Jeremías y ayer justamente cantamos una alabanza que dice, me has atraído Jesús, en pos de ti voy cautivo. No sé si ustedes lo han escuchado de Jesús Adrián Romero, ¿ok? Y siempre hago eco de las palabras de Jeremías 27, ya se me quedó grabado. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, ¿no? Y cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción es lo que veo, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Recuerde, ¿qué está diciendo Jeremías? Póngase en la sandalia de Jeremías, trasládese al tiempo de Jeremías. Jeremías estaba viviendo la amenaza de la invasión de Nabucodonosor por el lado externo, ¿no? Por el lado interno, una apostasía total del pueblo,
¿no? Incluyendo a los sacerdotes. El rey, no habían metido ídolos aún dentro de la casa de Jehová. Y cuando Jeremías predicaba, lo que dice es solo soy afrentado, ¿no? Porque la gente se burla de mí. Hermano, estamos viviendo en los mismos tiempos. Cuando tú hablas solo lo que la Biblia dice, se te van a burlar, te van a hacer afrenta, te van a llamar legalista, te van a llamar religioso, lo que sea. Porque lamentablemente la gente fue destruida porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Lo mismo que le pasó a Jeremías, lo mismo está pasando hoy en día, ¿no? Pero dice que él, no obstante, había en su corazón, dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuál es el mensaje ahí? Entonces, si ve, ahí lo que quiere decir el autor era que no me gustaba ver tanta apostasía, tanto sufrimiento, y además yo predicaba y nadie me hacía caso, y yo ya no quería predicar de Jehová. Pero él decía, pero había un fuego ardiente dentro de mí, metido en mi corazón. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener conocimiento de la palabra, entender todo el contexto y poder dar una buena interpretación. El número 6, la aplicación, ¿no? Recuerda que la Biblia es absoluta, universal y constante, ¿no? Se aplica en todos los tiempos. Claro que las aplicaciones o las situaciones, más que nada, han sido diferentes que en los tiempos bíblicos, ¿ok? Entonces, esos son los 6 pasos. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, los pasos del 1 al 3, como dice aquí el autor, pertenecen a la hermenéutica general. El paso 4 constituye la hermenéutica especial, que es el análisis literario, ¿no? De ahí sí ya es más como decir, ¿no? Meterme al hebreo, meterme al griego, ¿no? Y a veces, como le digo, sí es bueno, ¿no? Hacerlo eso. Como por ejemplo, eh, justo en la exposición de ayer del libro de Números, había una frase que me llamó mucho la atención en Números. Abra su Biblia, por favor, en Números capítulo 10. Versículo 9, mire lo que dice, Números 10:9, fue lo que puse ayer del 1 al 10 y vamos a hacer ciertos ejemplos o tomar como ejemplo lo más fresquito que tengo en mi mente, que fue lo que expuse ayer y el libro de Números que estoy exponiendo cada domingo. Dice el número 9, dice, cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Esa frase, seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Cualquiera puede malinterpretarla, ¿no verdad? Oh, o sea que Dios nos olvida. ¿Dios se olvida de nosotros, hermano? No. Entonces, ¿qué significa esa frase? Seréis recordados por Jehová. Entonces, ahí fue que me fui, y como dice el paso número 4, al análisis literario. Entonces, perdón, me fui al número 2, perdón, el léxico sintáctico, sobre el estudio de la palabra. Esa palabra recordados, en hebreo, ¿qué significa? Entonces, ahí ya tuve mejor entendimiento. Dice ahí, ya parafraseado en lo que es la palabra en hebreo, dice, y seremos tenidos en cuenta por Jehová. Wow, ahí suena mejor, ¿no verdad? Somos tenidos en cuenta por Jehová, que seremos recordados por Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde entra ya un mejor estudio de interpretación, ¿ok? Ahora, interesante también ahí en la página 67 del libro, no lo sé qué página sería en el PDF. El autor da unos ejemplos de M3. Dice Proverbio 22:8 ordena, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Ok? ¿Qué significa ese versículo? A, no hacer cambios del modo en que siempre hemos hecho las cosas. B, no robar. C, no quitar las señales de tránsito que guían a los viajeros de un lugar a otro. D, ninguna de las anteriores. O E, todas las anteriores. ¿Cuál cree que usted que es la correcta ahí? Si usted ya ha leído, ya hizo la tarea, no me... Bueno, ya más abajo está la respuesta.
Ajá, ¿verdad? Ajá, ¿sí? Ok, pero para los que no han leído, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Qué significa ese versículo? No traspasen los linderos antiguos que pusieron tus padres. Todas son correctas. No. A ver, otro voluntario, pero gracias por tu participación, Marquito. Si ve, a veces nos podemos apresurar. De hecho, les cuento algo. A mí me costó al principio, porque les soy honesto, yo había contestado A, aunque la B también dije, la A y la B suenan, pero ya cuando vi la respuesta dice no robar, B, Ujú. y ahí ya lo comencé a pensar bien, dice no cambiar la A que yo había puesto, que dice no hacer cambios del modo en que siempre hemos hecho las cosas. No, pues eso no es correcto, eso no dice ese pasaje. No tiene nada que ver, porque significa, ustedes saben que hoy tenemos métodos modernos para medir todos los terrenos y ponemos hitos, pero en ese tiempo no había. Entonces uno ponía un palito y de aún en muchos lugares lo que se pone es una cerca, ¿no? Dice, hasta aquí llega mi terreno. Pero, si el vecino durante la noche se levanta y agarra tu cerca y la corre unos 3 metros más y tú te mañana ves y dices, ahí está mi cerca, ¿no? Pero te la movieron. Entonces, ¿qué está haciendo el vecino? Te está robando terreno. ¿Sí ve? Entonces, el verdadero significado es no robar. ¿Ok? Porque en la respuesta A, bueno, no hacer cambios del modo en que siempre hemos hecho las cosas. Significa que si yo nací católico, voy a ser católico como dice unos stickers que los católicos ponen, se han dado cuenta. Y no voy a hacer cambios. No, de ninguna manera, porque, no, pues si la Biblia dice en 2 de Timoteo 3 dice que la palabra de Dios es para redarguirme, para enseñarme y para corregir. Entonces, si yo voy a corregir, yo voy a hacer cambios del modo que siempre hemos hecho las cosas. ¿Se dan cuenta? La otra pregunta, el DM4, Hebreos 4:12 afirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora sí, para todos, porque ahí no está la respuesta. ¿Cuál es la verdadera respuesta? A, que el hombre es un ser tricótomo, ya que habla de una división del alma y del espíritu, que la verdad contenida por la palabra de Dios es dinámica y cambiante en vez de muerte y estática. C, da una advertencia a los supuestos creyentes. D, alienta a los creyentes a usar la palabra de Dios de manera enérgica en su testimonio y consejería. E, ninguna de las anteriores. A ver, Sí, la C, ¿cuál? La la C. C. ¿Eh? ¿Algún otro voluntario? Luisita dice, la C, da una advertencia a los supuestos creyentes. A ver, ¿quién tiene otra respuesta? ¿Otro valiente? A ver, no hay ningún otro valiente, solo Luisita. Estoy entre la A y la B. Estás entre la A y la B. Muy Yo bien. digo que es la D de dedo. Yo también digo que la D. La D de dedo. La D dice Celso, Marquito, Noé, dice, alienta a los creyentes a usar la palabra de Dios de manera enérgica en su testimonio y consejería. Ujú. Suena, ¿no? Pero ¿qué tal la B? Que la verdad contenida por la palabra de Dios es dinámica y cambiante en vez de muerta y estática. ¿Ah? Porque la pregunta en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Exacto. ¿Sí ve? Ahora, ¿y qué hace la palabra de Dios? Es lo que le acabo de decir, lo que dice 2 Timoteo 16. Nos redarguye. ¿Mm? ¿Y para qué? Para hacernos cambios. Por eso dice, y es cambiante en vez de muerta y estática. Aunque pues, no, ¿verdad? Podríamos
apresurarnos a decir, claro que es verdad que alienta a los creyentes a usar la palabra de Dios de manera enérgica en sus testimonios y consejos. Sí, claro que sí, pero el versículo en sí no habla sobre eso. Claro que tenemos que usar la palabra de Dios de manera enérgica y en su testimonio y consejería, pero la palabra de Dios habla de que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra, ¿no? Discierne, redarguye, es viva. ¿Sí ven? Entonces, más está pegado con lo que dice Pablo en 2 Timoteo 16. Entonces, si la palabra de Dios que me parte la coyuntura como esa espada, ¿no? Es para hacerme ver en qué estoy equivocado y hacer los cambios que necesita hacer mi vida. Amén. Ok, continuamos. Por eso dice que nuestra tendencia es interpretar sus escritos con la pregunta, ¿qué significa esto para mí? ¿Sí ve? Esa es la tendencia que nosotros queremos, pero lo que tenemos que siempre pensar es qué significaba para el autor original. Ahora, recuerde, y para eso es importante entender todo el propósito del libro de Hebreos. ¿Para quién fue escrito el libro de Hebreos? ¿No? Aunque no, y lo vamos a ver más adelante, no dicen los destinatarios a los hebreos o a los judíos, como dice Santiago es más específico. Santiago, mire lo que dice Santiago, ¿no? En su introducción, él es específico, dice, ¿no? Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí claramente el libro de Jacobo, llamado Santiago, él habla directamente. Yo le estoy escribiendo a los judíos de las 12 tribus de Israel que están dispersados. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Ahora, el libro de Hebreos, ¿cuál es el propósito? Porque habla de muchas cosas sobre el sacrificio, sobre el sacerdocio arónico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso en el contexto interno del mismo libro, vemos que los destinatarios los podríamos ya descifrar que son para los judíos que han tomado la fe en el Señor Jesucristo, pero que de pronto están medio dudosos ahí en que si estamos o no estamos en lo correcto, entonces, el autor de los Hebreos escribe ese libro para reafirmarles que están en lo correcto, ¿no? Es lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo entregué mi vida a Cristo, ¿será que me he metido en alguna secta? Decía yo, ¿no? Me metí al seminario a estudiar y por eso a profundizar en la palabra de Dios, ¿ok? Ahora bien, ahí contesté la segunda. Pastor, Sí. por ejemplo, a mí me está costando trabajo entenderme todos esos términos de los que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Pero llego a la conclusión de que quizás ahora tenga que poner más atención en algún pasaje para poder interpretarlo ya con estas bases, que aunque no se me queden muy grabadas, pero poder interpretarlos mejor, ¿verdad? Porque sí, yo los he ido interpretando conforme yo creía que era lo correcto, Por ¿verdad? eso, ahora, aunque el autor no lo dice, pero el autor lo asume, que todos los que interpretan se saben la Biblia, ¿no? Es lo que yo asumía cuando yo no era cristiano. Yo asumía que todos los cristianos evangélicos se sabían la Biblia de tapa a rabo, pero me estrellé con la triste realidad de que pues menos del 10%, perdóneme, antes que se me quede sin batería, ahora sí me advirtió. Menos del 10% de los llamados cristianos evangélicos en el mundo se han leído la Biblia ni siquiera una sola vez. Se han leído la Biblia aunque sea una sola vez. Menos del 10%. Y si yo pregunto 5 veces la Biblia, si yo pregunto 10 veces la Biblia, ahí creo que sería menos del 1%. ¿Se dan cuenta? Hermano Clever, el jueves no hay clases, ¿eh? El jueves no, solo son No, los lunes. no, por eso, pero este jueves no hay clases.
hermano Clever. ¿Por qué, ah? ¿Qué hay? ¿Por Porque qué? es la inauguración del Mundial, juega México contra Sudáfrica. Oh, es cierto, Pastor, usted. pero les Ajá. estoy diciendo que si no hay tareas a tiempo, no hay partido. No, no, no. No, eso no lo oiga, pastor. Eso no. Mira, 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 y lo dice una cuatecita de ustedes. ¿Y dónde es la inauguración? ¿En México o En- acá? En no, en México. México. Oh, en México. ¿Saben ustedes, hermanos mexicanos, que ustedes son el único país donde se van a realizar 3 mundiales? Sí. Ustedes, mira, privilegiados, ¿no? Y Wow. además somos el único país de que si ahorita mete gol Cristiano o Messi en este mundial, donde los 3 mejores o los 4 mejores jugadores del mundo han metido gol aquí. ¿A Pelé, poco? Pelé, Pelé, Maradona. Maradona y ahorita Messi y Cristiano. Wow, de verdad, ¿no? Wow, mira para eso. Así que bueno, felicitaciones a mis hermanos mexicanos, ¿no? Pero, pero bueno, vamos continuando porque se nos fue casi ya 20 minutos, perdónenme, espero que no sé qué pasó y se me apagó la computadora, pero... Ok, la pregunta 3 está ahí, esas son las 3 preguntas. ¿Cuál es el método histórico general en el cual habla el escritor? El contexto histórico-cultural y el contexto inmediato del pasaje. Como siempre he dicho, tiene que estudiar todo el contexto, el capítulo anterior, el capítulo posteriores y aún el libro entero, ¿no? Siempre les he dicho también, hay que tener mucho cuidado con la división en los capítulos y la división en los versículos, que a veces nos puede jugar una mala pasada, ¿ok? La pregunta número 4 tiene que ver con... ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuáles son los 3 pasos para determinar el contexto histórico, cultural, general y propósito de un libro? ¿Ok? Pastor, Sí, interrumpo tantito. sí. Aquí en la página 69, Ajá. en el primer párrafo, es que ahí sí me confundí porque bueno, antes de terminar el primer párrafo dice, habla sobre el quinto mandamiento, ¿no? Ajá. Y ahí habla sobre que hablan sobre ¿cómo se llama? El Corbán, correcto. Ajá, ese. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice el quinto mandamiento, pero el quinto mandamiento es no matarás, ¿no? Porque lo estuve buscando en Éxodo y Muy y en el bien. Evangelio. El sexto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Ujú. Ahí se equivocó el autor. Como también yo le puse más abajo con anaranjado. En la antigua Palestina, hermano, no existe la antigua Palestina. Antes de Cristo, vuelvo y repito, hasta el siglo segundo después de Cristo, ahí aparece el nombre Palestina que los romanos ponen, ¿ok? Pero sí, pero no es el quinto mandamiento, es el sexto mandamiento de honrar al padre y a la madre, a la que quiso referirse el Señor Jesucristo. Pero si ve una mala interpretación de ellos ahí, y ese es el error que los fariseos cometieron, quisieron interpretar la Biblia a su manera, ¿no? En una forma letrista, como dice el autor, ¿no? Para poder manipular al pueblo, para poder sacar provecho de los intereses propios de ellos, y es lo que pasa en la actualidad. Y esa es una de las preguntas que vamos a resolver más adelante, ¿ok? Sí, gracias por hacer eso, Dianita, ¿ok? La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los 3 pasos para determinar el contexto histórico, cultural, general y propósito de un libro? Lo dice en la página 70, ¿no? Ahí están. Y la respuesta comienza a dar los pasos. Dice, hay 3 maneras fundamentales para determinar esto. En la página 71, dice, en primer lugar, note las declaraciones específicas del autor o la repetición de ciertas frases. Es muy importante, es lo que yo siempre le digo a mis hermanos, ¿no? ¿Dónde Observe, estoy algo perdido? mande. Oh, perdón, pastor, disculpe, es que estoy algo perdida. ¿En dónde está leyendo? Estoy leyendo en la página 71, Ajá. en el párrafo final que dice, en primer lugar. Entonces, esos ¿Y son... está en la pregunta? En la pregunta 4, ¿cuáles son los 3 Ok, pasos para determinar el contexto histórico, cultural, general y propósito de un libro? ¿Ok? ok, gracias. El Pastor, título, perdón, de mira, hecho, perdón, pero no quita el dedo del renglón con el mandamiento, pero es el cuarto mandamiento, el de honra a tu padre y a tu madre, ¿no?
El cuarto, no, es el No. sexto. ¿Es el sexto? A ver, vamos a ver. Éxodo 20. El primero es, eh, no tendrás dioses ajenos ante mí, no tendrás imágenes. No, ok, pin. Es el cuarto, Ujú. ¿no? Es el cuarto, porque el décimo es no codiciarás la casa. Décimo, noveno, octavo, séptimo, sexto. No, está bien, es el quinto. El quinto, sí es el quinto. Es el quinto, Sí. Dianita. Es el quinto, está correcto el autor. Es el quinto. Honra a tu padre y a tu madre, es el quinto. El Éxodo sexto 20:12. es. Entonces, Ajá. Entonces, está bien el autor, porque de eso se trata, ¿no? El número, el sexto mandamiento es no matarás. El séptimo es no cometerás adulterio. El octavo es no robarás. El noveno es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni la criada, etcétera, etcétera. Estamos. Entonces, el sí, autor. no, lo bueno es que así también yo voy aclarando porque sí. No, eso es bueno porque para eso estamos aquí, para aprender, ¿sí ve? Y así mismo aprendemos de los errores, ¿ok? Volvamos Gracias. en donde me quedé, acá, ¿no? Entonces, el primer paso está en la página 71. Note las declaraciones específicas del autor o la repetición de ciertas frases. Yo siempre les digo a mis hermanos cuando exponemos la palabra de Dios, ¿no? Es qué palabra en ese texto que usted quiere exponer, ¿no? Quiere predicar, qué palabra o qué frases se repiten, ¿no? Como por ejemplo, hermano querido, venga al libro de Números, capítulo 7. Números capítulo 7. ¿Lo tienen? Sí. Ya. Dice, ¿cuál es el título que usted tiene en el número 7? Ofrendas para la dedicación del altar. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro título? No, ¿No? yo no. ¿Alguien más tiene algún otro título en el Números capítulo 7? No, A ver, mis hermanos de El Salvador, ¿tienen algún título en sus Biblias? Dianita dice que en su Biblia dice ofrendas para la dedicación del altar, ¿eso es correcto? ¿Alguien tiene algún otro título? En mi Biblia, el título que yo tengo es Orden de las huestes, las ofrendas de los líderes. Y si usted se va a dar cuenta, dice que en el versículo, voy a leer desde el 1, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, los darás a los levitas, a cada uno conforme sea su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros, los bueyes y los dio a los levitas. Ahora, me salto al versículo 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue de un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 700 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Versículo 18. El segundo día ofreció Natanel, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso. Y ahí se repite.
Y por cada líder de cada tribu se repite exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué Jehová no le dijo a Moisés, ok, Moisés, recibe de golpe toda la ofrenda de todos los líderes? Pero dice, no, un día un líder, otro día otro líder, o sea, por 12 días consecutivos, bueno, fueron 13 por la ofrenda de los 6 carros que ya leí, ¿no? Por 13 días consecutivos era un desfile de ofrendas que llevaba un príncipe de una tribu, de otra tribu, pero lo mismo. ¿Cuál es el mensaje ahí? De los líderes. ¿Mm? Sí, el mensaje es que los líderes dieron ofrenda, pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la aplicación hoy en día? Qué quiso mostrar Dios a través de Moisés? Recuerda, tenemos que interpretar lo que el autor bíblico quería decir. De las ofrendas. Ujú. Aquí hay un Para Dios, principio, hermano, para que Dios se le da lo mejor. ya Dios se le da lo mejor, muy bien. Pero más importante que eso, sí, claro, a Dios se le da lo mejor, seguro que sí. Debemos darle lo mejor. Pero aquí hay un principio, hermano, que no lo aplicamos hoy en día. Estamos hablando de los, número uno, los líderes deben de poner el ejemplo en ofrendar. ¿Se dan cuenta? Y como tú dices, Dianita, dieron lo mejor. 6 carros cubiertos, ¿no? Y si yo me acuerdo, creo, que si, o usted mire, lea, lo que cada príncipe llevó, ¿no? Un plato de plata de 130 ciclos y un jarro de plata de 70 ciclos, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. ¿Poquito o bastante? A ver, mis hermanos que conocen de animales, ¿cuánto sería en dinero actual todo eso? Díganmelo. Más las cosas de plata y las de oro, díganmelo. ¿Ah? Ahí vemos el principio. Dios quiere mostrarnos, hey, el siervo líder, el líder debe ser ejemplo para la congregación. Y todos por igual. Nadie da más, nadie da menos. Ese es el mensaje ahí. ¿Se dan cuenta? Todo se repite igualito, igualito, igualito. Y después al final hace un resumen, ¿no? Dice, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido. 12 platos de plata, uno por cada líder. ¿Se da cuenta? Estoy hablando ya en el versículo 84 de número 7. Pastor, Sí. pero ¿cómo se aplicaría eso en nuestros tiempos? Hoy, el principio, el líder, ¿qué es lo cuál es el eslogan en nuestra iglesia, Berito? El siervo líder es Ejemplo, en, ejemplo, ¿qué en más? todo. En todo. Sí es. Pero estamos hablando, usted habla de ser ejemplo en todo, en cuestión del compromiso que tenemos con Dios, ¿verdad? En todas las áreas. Pero En todas aquí, las áreas. sí, en todas las áreas, pero aquí estamos viendo que era de bienes, Muy bien, así es. Ahora era, es. Exactamente. Los líderes están dando ejemplo de que ser generosos con Dios. ujú, Como ujú. dijo Dianita, se le da lo mejor. Pues digo, suma cuánto costaría cada uno de esos. ¿Eh? Suma miles de dólares hoy No, en día. pero aquí, pastor, me imagino que quizás hubo cooperacha, como decimos en México, hubo cooperacha para hacer los platones de cada tribu, me imagino. La No, verdad que no, porque no es específico en decir que el líder puso todo eso, sino lo que dice, quizás, y el que ofreció su ofrenda primer día, ¿no? Aquí lo dice, pero fue cada... él representaba a esa tribu, a ese clan, y, y digo, pero bueno, aún así, pues Bueno, ahí, pero aún así, ahí se sí, ve el principio de liderazgo.
y de generosidad, aún Por así eso, de generosidad. si lo hicieron por clan. Exactamente, si lo hicieron por clan, si lo hicieron por cada tribu. Me imagino Sí, que sí, pero entonces ahí se ve la generosidad, pero se ve el ejemplo, son los líderes que llevan. sí. Después vemos también con los sacerdotes pasó lo mismo. Ok, entonces vemos un orden que Dios estableció. Entonces, ahora, ¿cuál Porque es el mensaje? Por ejemplo, también en lo que pusimos ayer, ¿no? Números 10 del 1 al 10. Habla de trompeta, 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 trompeta. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuántas veces se repite la palabra trompeta en nuestro pasaje? Creo que eran 4 veces. Entonces, el tema son las trompetas. Ahora, y ahí me fui usando el métrico léxico, trompeta. Cuando usted, amado hermano, escúcheme, escucha trompeta en la Biblia, ¿qué se le viene a la mente? A ver, ¿alguien me puede decir algo? Apocalipsis enseguida. Apocalipsis, muy bien. ¿Qué otra cosa se le viene a la mente? El instrumento musical. El instrumento musical, muy bien. ¿Qué otra cosa se le viene a la mente? Anuncio, aviso. Anuncio, aviso, claro, las trompetas, eso. Pero también, usted ha escuchado del famoso shofar, que hoy en Sí. día hay iglesias que suenan. Es un cuerno de carnero. No lo tengo aquí, lo tengo arriba. Yo tengo un cuerno de carnero y eso sí es un shofar en el hebreo. Entonces yo me metí a analizar el léxico, no, la palabra. Y la palabra para estas trompetas no es shofar, ¿ok? Y es curioso, por eso a veces es bueno estudiar, como habíamos visto aquí, el léxico, el estudio de palabras, porque no se trata del cuerno de carnero, eran 2 trompetas hechas de plata a punta de martillo. Okay, muy diferente. Y la palabra en hebreo ya media rara, pero no es shofar. Okay, ni tampoco es teruah. Okay, porque también la Biblia habla en español, dice en Levítico 23, no, el primer día del 7º mes es la fiesta de las trompetas, al ritmo de trompeta. Pero ahí la palabra no es ni shofar, ni esta de acá, que dice aquí Números capítulo 10, sino que es teruah. Y la palabra teruah en hebreo viene a ser como sonido de júbilo, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que identificar y eso es bueno. Pero el tema aquí en capítulo 10 son trompetas. Entonces, uno tiene que analizar bien realmente qué es lo que dice el pasaje para no decir otras cosas. Por ejemplo, no dice trompeta Apocalipsis. Me acuerdo de Apocalipsis. ¿Sí ve? No tiene nada que ver con Apocalipsis. Las trompetas se usaban para congregar al pueblo. Y muy interesante, ¿quiénes eran los únicos que tocaban las trompetas? Solo los sacerdotes. ¿Cuál es el principio? Solo los sacerdotes podían congregar al pueblo, nadie más. Cuando iban para la guerra, lo dice ahí en versículo 9, ¿no? Solamente el sacerdote tocaba trompeta para la guerra. Números capítulo 31, versículo 26, creo que lo leímos ayer. Aquí tengo el mensaje de ayer. La palabra para trompeta aquí es hasotzrot, ¿ok? Y en número 31:6, mire lo que dice. Entonces ahí uno ata y comienza a unir cabos. Número 31:6 dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. ¿Sí? Únicamente los sacerdotes tocaban esas trompetas. Entonces ahí vamos viendo y cuál sería la aplicación. Si tocaban 2 trompetas, el pueblo venía a reunirse con Moisés. Si tocaba una sola trompeta, solo venían los líderes a congregarse, a reunirse con Moisés. Entonces ahí vemos principios que lamentablemente hoy en día las iglesias los han dejado a un lado y han interpretado a su manera y hacen a su manera. Como les decía a los hermanos ayer, si usted estudia bien la Biblia, ¿cuál era el gobierno que regía a el pueblo de Israel? ¿Qué tipo de gobierno tenía el pueblo de Israel? Teocrático.
teocrático. ¿Entendieron? No es democracia. Perdónenme que les diga, pero la democracia no existe en el pueblo de Dios. No existe la democracia en la Biblia. ¿Y qué es la democracia? El pueblo elige. No, aquí el pueblo no escoge qué voy a seguir y qué no voy a seguir. El pueblo tiene que obedecer las leyes, las normas, las directrices, las guías que Dios pone. Y una de esas guías que Dios puso específicamente, Dios es siempre toma la iniciativa. Dios escogió a una tribu, a una familia en especial para que sean los sacerdotes. Y la Biblia dice claramente, so pena de muerte si alguien usurpe el lugar de ellos. Hermano, en la Biblia no hay votación. Y tristemente vemos gobiernos en la iglesia congregacional que el pueblo escoge. Hermano, no, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios ha puesto, pero pastor, como me dijeron, si usted gusta, vea el mensaje de ayer. Mis hermanos me hicieron preguntas y así es que aprenden. Pero ¿qué pasa cuando el pastor no está haciendo lo correcto ante la palabra de Dios? Por eso yo animo siempre a mis hermanos, devórense la Biblia, lean la Biblia, a mí no me crean nada. Si usted lee en la Biblia, usted va a saber si el pastor Clever está diciendo la verdad o les estoy metiendo gato por liebre, los estoy engañando. Y si yo estoy haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces me hicieron esa pregunta. ¿Qué debemos de hacer? Ahí sí tenemos que reunirnos solo los líderes, pastor, sin que usted haga el llamado. Ahora, les pregunté, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Busca a los líderes y ya háganle sindicatos. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, ve a solas con tu hermano y háblale a tu hermano con amor, firmeza. Si tu hermano se arrepiente, perfecto, ganar a tu hermano. Pero si el pastor no sigue haciendo lo correcto, entonces el hermano busca a 2 testigos. Y si aún no busca, aún con 2 testigos, él no enmienda su camino, ahora sí, dilo a la iglesia. Ahora sí, reúne a todos los líderes. Pero, por ejemplo, vemos aquí, ¿qué pasó más adelante con Datán y Coré? Reunieron a 250, ¿se dan cuenta? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Quién los reunió? ¿Moisés? No. Moisés los invitó a reunirse después para decir, a ver, vamos a ver qué dice Jehová, que quién es el que realmente es el líder aquí, ¿no? Si Aarón o ustedes, y todos sabemos la historia, la vara la vamos a colocar, cada vara de cada uno de ustedes y la que reverdeciere es. ¿Y qué pasó con los rebeldes? ¿Se dan cuenta? Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día se levantan caudillos que no saben de la palabra de Dios y lo que hacen es destrozar las iglesias o impiden el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia porque se creen dueños de la iglesia o porque somos los fundadores de la iglesia. No, hermano, el que fundó la iglesia se llama Cristo Jesús, no nosotros. Perdónenme. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. ¿Estamos? Entonces, ese es el primer lugar. Por ejemplo, dice ahí Lucas 1, del 1 al 4, Hechos 1:1, nos dice el propósito de Lucas claramente. El Evangelio de Juan también dice cuál es el propósito, ¿ok? En segundo lugar, página 72, dice, observe la parte parenética, la exhortación que ha escrito, ¿no? Por ejemplo, el libro de Hebreos, por ejemplo, está entremezclado con exhortaciones y advertencias. Las cartas de Pablo son doctrina y advertencias. Siempre va así lo mismo, ¿ok? En tercer lugar, observe los puntos que son omitidos o los asuntos que son enfocados. ¿Ah? Por ejemplo, como dice aquí el autor correctamente, el escritor de Primera y Segunda de Crónicas, por ejemplo, no nos da una historia completa de los acontecimientos nacionales durante el reinado de Salomón y el reino dividido.
¿Por qué? Porque eso ya lo contó Primera de Reyes. Como por ejemplo, vemos los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan, amados hermanos, si usted compara el evangelio de Juan con los otros evangelios, esto es casi totalmente diferente. 90% de lo que escribe Juan no lo escriben los otros evangelios. Porque cada uno tiene que ver su enfoque diferente que tiene. Entonces, tiene que ver cada eso, ¿ok? Pero, sin embargo, el autor de Primera y Segunda de Crónicas selecciona acontecimientos que ilustran que Israel podía perdurar solo si se mantiene fiel a los mandamientos de Dios. Y así es, ese es el secreto. ¿Cuál es el secreto? A voces, la obediencia trae bendiciones. La desobediencia trae castigo. Punto. Deuteronomio capítulo 28. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, quinta pregunta. ¿Dónde está la quinta pregunta? ¿Cuáles son los 6 pasos para desarrollar un entendimiento del contexto inmediato? ¿Ok? Los 6 pasos los tenemos ahí en la página 72. Dice desarrollar un entendimiento del contexto inmediato. El primer paso es buscar cuáles son los bloques mayores de material y cómo armoniza con un todo. Es decir, cuál es el bosquejo del autor. Como les leí hace un momento, ¿no? Números 10. ¿Cuál es el bosquejo? El asunto aquí es las trompetas. Muy bien. Número 2, ¿quiénes son los únicos encargados de sonar las trompetas? Solo los sacerdotes. Número 3, había diferentes tipos de toques de trompeta. Con 2 trompetas se congregaba el pueblo. Con una trompeta se congregaba solo a los líderes. Y con trompeta de alarma era para mover el campamento y avanzar. Y había un orden. No cualquiera tenía que levantarse primero cuando sonaba la alarma para mover el campamento. Había un orden. Primero iban la tribu de Judá, las del oriente, encabezadas por Judá, etcétera, etcétera. Después las del sur, después las del oeste y después las del norte. Y en medio de esas, de las tribus, recuerde, iban los sacerdotes, ¿no? Y iban los levitas llevando, perdón, sí, iban los levitas llevando todo el tabernáculo. Y unos adelante, otros en medio y otros más atrás. Había un orden, ese es el bosquejo, el orden que había. En segundo lugar, dice, tiene que usted investigar cómo contribuye el pasaje al desarrollo del argumento del autor. Es decir, cuál es la conexión entre el pasaje que estamos estudiando y los bloques de material precedentes y subsiguientes a él. Como por ejemplo, tomo el libro de Números. El libro de Números, amados hermanos, es como la materia de eclesiología en el Nuevo Pacto. Porque el libro de Números habla del gobierno del pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los que lideraban? ¿Cuál era la función de cada uno de ellos? Como por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes solo se dedicaban a las cosas santas de Dios. El trabajo de llevar el tabernáculo, de armar, desarmar, el de recoger las ofrendas, no era trabajo de los sacerdotes. Era trabajo de los levitas. Y ese principio lo aplicaron los apóstoles. Recuerden lo que siempre le he enseñado. La primera iglesia o la iglesia que nace en Jerusalén era totalmente judía. Y recuerde que el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto. Como ya hemos estudiado, el nuevo pacto interpreta el antiguo pacto. Ellos interpretaron. Por eso, Hechos capítulo 6, hubo un problema. Comenzaron a haber murmuraciones, relajo, porque las viudas griegas se quejaban que no les asistían en su ayuda diaria. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Ahí está el principio, hermano. ¿Qué dijeron los apóstoles? Ok, nosotros nos vamos a encargar ahora de... No, dijeron nosotros no. Nosotros nos encargaremos de la palabra y la oración. Hay que buscar hermanos que hagan esa tarea. Ahí están los levitas. Ahí está el principio. El pastor no puede estar haciendo cosas que no ha sido llamado. Los sacerdotes eran los únicos encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Los sacerdotes eran los únicos que
que hacían los sacrificios. Creo que en una o en dos ocasiones especiales pidieron la ayuda de los levitas porque no se abastecían. Creo que fue cuando inauguró Salomón y en el tiempo de Josías, si no me falla la memoria. O con Nehemías, no me acuerdo ahorita bien. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Pero hay roles específicos. ¿Ok? En tercer lugar, debe preguntarse cuál es la perspectiva del autor. ¿Ok? Recuerde que los autores y nosotros, como yo le dije a los hermanos, nosotros no ponemos reglas. Los pastores no ponemos reglas. Dios es el que ha puesto las reglas. Nosotros solamente somos voceros de Dios, como dice el autor correctamente. Así dice Jehová, y así dice Jehová. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo? Obedecer. ¿No? Entonces, esa es la que usted tiene que ver. ¿Cuál fue la perspectiva? ¿Ok? Como reporteros que somos, estamos nosotros reportando lo que Dios dice. Por ejemplo, y a veces tenemos que pensar en la forma. Por ejemplo, dice, a la caída del sol. ¿Qué entiende usted por esa expresión a la caída del sol? El sol se cae. No, son expresiones. Muy común que cualquiera lo entiende, ¿no es verdad? Pero como yo le hago un ejemplo. Si yo les dijera, Nebot transformó la perla del Pacífico. Ninguno de ustedes me entiende, solamente Luchito me entiende, porque es ecuatoriano, ¿no? Entonces, usted ve en cada región, inclusive, cada país tiene como dicen mis hermanos salvadoreños, tienen sus caliches, ¿no es verdad? Palabras que para otros no tienen ningún significado, pero para ellos es fuerte. No, como por ejemplo, la palabra ñaño para ustedes no es nada, ¿no es verdad? ¿Qué es ñaño para ustedes? Nada, ¿no? Pero para los ecuatorianos, ¿no? Luchito me entiende, es como un hermano, más que un hermano, ¿no? Como dicen mis hermanos mexicanos, mi cuate, ¿sí ves? Eso significa más que un hermano ñaño para nosotros. Pero en otras partes, en otros países de Hispanoamérica, es ofensivo. En Panamá esa palabra no la diga, es ofensiva, ¿no? Y así, o la palabra pico, por ejemplo, ¿no? Entonces, así mismo tenemos que ver cuál era la perspectiva del autor. ¿Qué quería decir? No, es que ahí viene el error como advierte el autor, y es verdad. Queremos interpretar las cosas modernamente a nuestro tiempo. No. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿el diluvio fue universal o fue local? ¿Qué dicen ustedes? Universal, Universal. ¿Por qué? porque se fue toda la humanidad. O sea, dice que no me recuerdo lo que dice el versículo, pero dice, voy En a. Éxodo 6, la Biblia dice toda carne, raeret, Ah, toda carne. O sea, es general, globalizado. O sea, ahora, es todo. importante, esa forma de hablar, como dice el autor, es fenomenológica, ¿ok? ¿Qué pudiera implicar un diluvio universal o un diluvio local? ¿No? Y miren lo que dice Milton Terry. En la clase con nosotros, en el otro seminario, yo usé un libro de Milton Terry y de verdad que era demasiado confuso y ya entendí por qué. Porque ese libro fue escrito hace un siglo. Ahora, y miren lo que decía Milton Terry hace casi un siglo atrás. Es probable que la narración del diluvio sea el relato de un testigo ocular. O sea, y se lo voy a resumir. Él decía que cuando él decía que todo monte era todo lo que él podía ver. Entonces, Milton Terry lo que termina interpretando fue que el diluvio fue local. Porque lo que el autor está relatando es todo lo que él podía ver y toda carne que él podía ver. O sea, como él no podía ver hasta América, significa que el diluvio no fue hasta América. Como él no podía ver hasta
la China o hasta el África, al sur del África. El diluvio no fue hasta a estos lugares. Y eso es incorrecto. Y gracias a Dios, como ya les he dicho, hoy en día vivimos en tiempos privilegiados donde la arqueología bíblica ha hecho bastantes descubrimientos. Hoy tenemos el parque del Arca de Noé. Tenemos más de 220 testimonios de culturas que afirman sobre un diluvio. ¿Cómo es posible que encontremos fósiles de animales marinos en las montañas de los Andes? La única conclusión, hubo un diluvio universal. ¿Ok? Continúo. El número 4. El paso siguiente es el pasaje de una declaración descriptiva o una verdad prescriptiva. ¿Qué significa descriptivo y prescriptivo? Descriptiva es que describe y prescriptiva es que da una orden, da una norma. ¿Ok? Por ejemplo, dice, los pasajes descriptivos relatan lo que se dijo o lo que sucedió en un tiempo particular. ¿Ok? Lo que Dios dice es verdad. Lo que el hombre dice puede serlo o no. Por ejemplo, y hay cosas como, por ejemplo, David tuvo ni sé cuántas mujeres y 10 concubinas. Eso es descriptivo, pero no es prescriptivo. Significa, oh, David tuvo 10 mujeres, 6, 7, 8 mujeres y 10 concubinas. Yo también voy a hacer lo mismo. ¿Es una norma? No. Es una descripción. Y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de ello, ¿verdad? Los pasajes prescriptivos expresan principios normativos. Las epístolas son principalmente prescriptivas, pero a veces contienen casos de prescripciones individuales más bien que universales, ¿no? Como por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu estómago, toma unas copas de vino. ¿Sí ve? Esa es una forma prescriptiva, pero individual. Es un caso aislado. Cuando la Biblia dice claramente que los obispos, los ancianos, nosotros los pastores, no podemos tomar vino. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Y cómo a Timoteo le está diciendo si Timoteo era pastor? Le dice, tómate vino, pero era por cuestión, es una cuestión especial de su salud. Estamos. Y a veces, por eso, malinterpretan, ¿no? Como por ejemplo también una mala interpretación y pues que que yo la descubrí hace poquito tiempo atrás. Es como yo se los he mencionado. ¿Jesús tomó vino en la Pascua o fue jugo de uva? Pero hay iglesias, escúchenme bien, amados hermanos, cristianas evangélicas y aún iglesias muy conservadoras, escúchenme bien, en donde celebran la cena del Señor con vino. Vino de emborrachar, que contiene alcohol. Mi pregunta es, ¿Jesús tomó vino o tomó jugo de uva? ¿Por qué sí, por qué no? Rapidito. A ver, pastor, voy a decir que no sé si esté bien dicho. Yo considero que sí tomó vino porque en aquel entonces no había forma o manera de conservar el jugo de uva y conservarlo durante mucho tiempo se fermentaba y al fermentarse producía alcohol. Ya. Y al fermentarse significa que ya el jugo de uva se corrompió, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Sí, Ajá. Ok. Ahora, ¿Jesús comió pan con levadura o sin levadura? El mandato era que tenía que ser sin levadura, ¿Y por qué no con levadura? porque se corrompía. Si el pan no debía ser corrupto, Tampoco el vino, tampoco el jugo. ¿cuál es la implicación? Tampoco el jugo, correcto, Marquito. Ahora, Ni la escúcheme. carne, perdón hermano, ni la carne del cordero tampoco tenía que ser cualquier animalito que encontraron.
Exacto, había un orden específico y todo eso tiene un significado. No había corrupción, no había pecado. El pan sin levadura, el hombre sin pecado, el jugo sin corromperse, sin fermentarse, el hombre sin pecado. La sangre pura de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Ahora, pero ¿qué pasó 3 días después en la fiesta de las primicias, que es la resurrección de Cristo? Ahí sí convino. Mira lo que dice Levítico 23, mi querido Marquito y todos los hermanos. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Y dice el 14, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Esa es la tercera fiesta, dentro de los 8 días del 14 al 21 del primer mes de Abib. La fiesta de la Pascua el 14, el 15 los panes sin levadura, y el día después del día de reposo, la fiesta de las primicias dentro de esa semana. Pero esos 8 días eran sin levadura. Pero el día de la primicia, la fiesta de la primicia, que era dentro de esos 8 días, se tomaba vino. ¿Por qué? Y en la Pascua no. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el vino, como dices, olor gratísimo. ¿Qué pasó en ese día? Jesús resucitó. Es una celebración de victoria. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en la fiesta 50 días después, que nosotros lo conocemos como Pentecostés, ¿no? También se tomaba vino ahí, ¿ok? ¿Y por qué? Porque era una fiesta de victoria, de cosecha, de presentar los primeros frutos. La iglesia nació, los primeros frutos, bueno, aparte de los 120 como 3,000. Amén. Entonces, Amén. eso hay que entender, tener muy, muy en cuenta, ¿ok? En quinto lugar, dice, ver qué constituye la enseñanza principal del pasaje y cuáles son los detalles incidentales del pasaje. Algunas de las herejías más grandes de la historia de la iglesia se han apoyado en la exégesis que no ha sabido mantener esta distinción, y es la verdad. Y un ejemplo claro que da el autor en Juan 15, el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cuál es el mensaje que quiso dar Jesús? En pocas palabras, sin Él no somos nada. ¿Sí ven? Pero unos eruditos, como dice aquí, y que más tarde se los consideraron como herejes, claro que sí. ¿Saben lo que dijeron? Lo que quiso enseñarnos Jesús es cómo la vida es creada. Jesús es creado, no es divino. A la torre. ¿Se dan cuenta? Ahí nacen las herejías. Y la gente, como no sabe de Biblia, son arrastrados por esas herejías. ¿Ok? Por ejemplo, otro fracaso contemporáneo, como dice el autor, es sobre 1 Corintios 3:16. Dice, vosotros sois el templo de Dios. ¿De qué está hablando Pablo ahí en el contexto de 1 Corintios 3? De hecho, las cartas a los Corintios del apóstol Pablo, ¿cuál es el enfoque de Pablo al escribir esas cartas? ¿Qué tenía en mente Pablo? ¿Qué pasaba en Corinto, hermano? ¿Se acuerdan? Que tenían que santificarse. Correcto, Rafita. Ese es el mensaje de Pablo. Santificación, santificación, santidad. No pueden estar contaminados con ídolos, andando con incesto, emborrachándose y peleándose unos a otros y divisiones por aquí y por allá. Son unos carnales, tienen que andar en santidad porque ustedes son el templo de Dios. Y unos comentaristas herejes dijeron, el templo tenía un patio exterior, un patio interior y además al fondo estaba el lugar santísimo. Entonces son 3 partes. El mensaje es que el hombre es tricótomo, 3 partes, cuerpo, alma y espíritu.
No, ese no es un pasaje para afirmar la tricotomía del ser humano. ¿Se dan cuenta cómo sacamos un texto fuera de contexto y creamos o inventamos un pretexto? ¿Ok? Y por último, el último paso es a quién se dirige este pasaje, ¿no? Por ejemplo, como dice el autor, hay un coro muy popular que dice, las promesas del Señor mías son. Aunque pudiera ser piadoso decir eso, el concepto es hermenéuticamente válido, porque hay promesas para Israel que no son para la iglesia, no son para mí, como ya les mencioné anteriormente. La promesa que Dios le dio a Abraham sobre la tierra de su pueblo físico, la nación de Israel, desde el río Nil, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, será de los hijos de Israel. ¿Esa promesa es para mí? No. ¿Se dan cuenta? Así que, como por ejemplo, hay cierta, por ejemplo, el otro día, ¿cuándo fue, Berito? Creo que fue el viernes pasado o el viernes antepasado. Cantamos un corito que dice, ¿no? Que hablamos sobre la venida del Señor. Ya, ¿cómo dice? Ya los negocios se han cerrado y el mundo entero está preparado. No, el mundo entero no está preparado para la venida del Señor. ¿No? Hay un corito así. No sé si ustedes lo han escuchado. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que cantamos a veces también. ¿Ok? Eh, así que pues, y tampoco es válido lo que el autor menciona, hacer la picada al azar o los oráculos, ¿no? Es como por decir, Señor, háblame ahora y entonces yo voy a abrir la Biblia y lo que me dice la Biblia, ¿no? Entonces yo, Señor, muy espiritual, háblame ahora y abro la Biblia. Entonces, Señor, yo pongo el punto y dice, no, Judas se ahorcó. Y va otra vez y abre, Señor, confírmame lo que tú me quieres decir. Entonces, pum, pon el dedo y dice, y haz tú lo mismo. Y después otra vez, Señor, será, voy a buscar otra vez y pum, pum, me dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Entonces, eso no vale, hermano, ¿no? Así que por eso la importancia de llevar un método totalmente válido, bíblico, no tomando en consideración el contexto, la cultura, la economía, el gobierno, la situación espiritual que vivía la nación, ¿no? La situación económica que vivía la nación, como por ejemplo otro texto que sacan fuera de contexto, ¿no? Inclusive en algunas iglesias, en los sobres del diezmo ponen ahí cada uno de como propuso en su corazón. No, hermano, eso no es para los diezmos. Y siempre ponen eso. Porque sacan un texto fuera de contexto. Si leemos todo el contexto, Pablo estaba levantando una ofrenda de benevolencia para los hermanos que estaban sufriendo hambre en Jerusalén. Y eso ocurrió en los días de el emperador romano Claudio. ¿Se dan cuenta? Pero como la gente le gusta eso, eso quieren escuchar. No, la ofrenda de una ofrenda era voluntaria. Y hay otras que el Señor determina, esto es lo que tienes que llevar. Como por ejemplo, todo varón en Israel tenía que pagar, creo que era medio ciclo de plata. Nadie, todos por igual, hombres ricos y pobres. ¿Se dan cuenta? Ok, continuamos. A ver si terminamos a tiempo antes del... Vamos les voy a ayudar con las preguntas que tenemos ahí a continuación. ¿Cuál es la respuesta en DM5? Perdón. Ahí en la página 77 están esos DM4 de M5. ¿Ok? La respuesta de M5 dice, ¿ve alguna relación entre la falacia hermenéutica judía del letrismo y la interpretación que no logra distinguir entre la enseñanza principal y los detalles incidentales? Si es así, describa la naturaleza de esta similitud. ¿Alguien ya respondió a eso?
¿Nadie ha hecho la tarea todavía? Berito, esa, mi Berito, a ver, ¿qué pusiste? ¿Qué Yo respondiste, ya Berito? la hice, pastor, pero ahorita como tengo a mi familia aquí, me tuve que venir aquí apagué la computadora porque ya se va a dormir mi nietecita, entonces no puedo ver. Oh, ya, ok. Pero por ejemplo, estuve yo leyendo y no encontré esa respuesta, entonces tuve que buscar por otro medio porque No, no. es que no, ahí está. En todo el capítulo está la respuesta. Si tú entiendes de lo que ha hablado el autor está diciendo que si se toma un método diferente, como hacían los judíos, ¿no? Recuerda el ejemplo que puso el autor con lo de la ofrenda de el Corbán. ¿Sí ves? El letrismo, el falso espiritualismo que tenían los fariseos, decían no, como decía, no, en la práctica de Corbán un hombre podía declarar que todos sus bienes irían al tesoro del templo cuando muriera y que debido a que ese dinero le pertenecía a Dios, él ya no era responsable por el mantenimiento de sus padres ancianos. Ujú. ¿Sí ve? Eso es un letrismo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús arguye que esos hombres están usando su tradición farisaica para invalidar la orden de Dios, del Corbán. Como por ejemplo también, ¿no? Otra mala interpretación era de que, por ejemplo, que tienen que circuncidarse para ser salvo. ¿Eh? Jesús, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Circuncídense el corazón. Que hay que lavarse las manos antes de comer alimentos. Si hay una relación. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué es lo que quiso decir Dios? Hey, Dios no dijo que sí, si quieren lávense, si no, ya, es cuestión, lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que comes va a la letrina, lo que contamina es lo que sale de tu boca. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está la falacia y hoy en día lo vemos de la misma manera, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? De la misma manera. Por ejemplo, si tú no tienes un carro de $60,000 porque no se lo ha pedido a Dios, porque la Biblia dice pedid y se os dará. ¿Dice o no dice eso la Biblia, hermano? Amén, amén. Hermano, nadie me lo contó. Yo lo escuché con estos oídos que algún día se lo comerán los gusanos. Sí, que Cristo no viene antes, pero. ¿Se dan cuenta? Hacen una mala interpretación para alegrar, para manipular, alegrar al público, tener gente en sus iglesias, ¿no? Y realmente no es lo que quieren decir. Esa es la respuesta a DM5. DM6. Alguien me lo lea. Secretario, ¿dónde está mi secretario? Léame, por favor, DM6. Secretario Pastor, Marcelino. Sí. Pastor, usted entonces, si hay una relación o no hay una relación, porque honestamente yo estoy un poco perdida, Pastor, yo estoy tratando de seguirle y seguirle, pero pierdo Sí mucho. hay una relación. Sí hay relación entre Yo la mala escribí interpretación. ¿Perdón? No sé si quiera escuchar lo que yo escribí para que más o menos Claro, entiendan un poco. claro, es lo que estaba pidiendo hace rato. A ver, dilo. Sí. Yo puse, si hay una relación, ya que la falacia hermenéutica de los judíos se enfoca mucho en cada palabra, como estábamos viendo ahorita con la mamá Marcelino, que cada detalle minúsculo, cada letra, cada anécdota incidental que se lee o estudia en la Biblia tiene el mismo peso que el mensaje central que el autor en realidad quiso decir, que es Dios, ¿verdad? El autor. Asimismo, la interpretación que no logra distinguir entre la enseñanza principal y los detalles incidentales que, o sea, pues que el autor, o sea, Dios, quiso decir. Por eso es que sí puse que sí hay una relación. Claro que sí, de eso estamos diciendo, correcto. Es lo mismo, pasa lo mismo hoy en día, ¿no? Okay. Hacen Pierde el una. enfoque de Exacto, lo que realmente quiere decir el mensaje. correcto. Pues, okay. Recuérdense que la semana pasada, si no me falla la memoria, hablamos lo que era la eisegesis y la exégesis.
Ay, sí, esas palabras. Los judíos hacían la eisegesis, o sea, interpretaban lo que yo quiero interpretar. Ajá, Lo mismo es la falacia de hoy en día. sí. En cambio, la exégesis, exégesis, es sacar realmente lo que el autor bíblico quería decir. Ok. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Entonces, Gracias. sí hay completa relación, ¿no? Ok. Entre la mala hermenéutica que no distingue, no, la enseñanza principal. DM6, léelo alguien, por favor, que me lo lea para así me ahorra garganta. Dice, ¿cuál es la respuesta a DM6? Entre los consejeros cristianos hay diferencias de opinión respecto al significado y utilidad de los sueños en el asesoramiento. Eclesiastés 5:7 dice que donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Haga uso de su conocimiento de la hermenéutica para determinar lo más exactamente que pueda del significado de ese versículo y entonces explique las implicaciones del significado de ese versículo para su uso de los sueños en el asesoramiento. Muy bien. ¿Alguien respondió esa pregunta? ¿Qué quiere decir ahí, no? Si alguien dice respecto al significado de utilidad en los sueños, en el asesoramiento entre los consejeros cristianos. Pastor, antes yo lo interpretaba como de los sueños cuando va uno a dormir, pero creo que no se refiere a eso, sino se refiere a, a estar pensando como que los afanes, ¿verdad? Que quiero obtener esto, que quiero hacer esto otro, que quiero... Y no ponemos nada en manos de Dios, sino todo lo queremos hacer por nuestra propia fuerzas y los logros los queremos hacer nosotros. Y dice que eso es vanidad, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es el mensaje, el bosquejo, la perspectiva del autor del libro de Eclesiastés? ¿Se acuerdan? Para dar consejos sabios. Vanidad de vanidades. Vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que hagamos en esta vida es vanidad. ¿Y cuál es el discurso final del autor? Dice, teme a Dios, Teme a Dios. ¿no? Y haz el bien. Eclesiastés. No soy la Biblia ambulante, hermano, ¿no? Así que perdónenme. Eclesiastés. El final de todo discurso es. Curso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Te das cuenta? Sí es. Entonces, sí, exactamente. Y los sueños, a lo que dice ahí, no es el dormir. No, Tengo sueños. No. no. Es como, por ejemplo, yo he escuchado pastores que dicen, tengo un sueño de construir un templo así, asado. Y perdóneme, hubo un pastor así que me mandó un video pidiéndome mis diezmos porque tuvo ese sueño de hacer eso. Y eso me lo envió hace como 20 años atrás. ¿Usted cree que el sueño se cumplió? No. Porque era vanidad lo que él estaba pidiendo. Estaba soñando. Correcto. Hermano, sí. Tal vez no es el momento y lastimosamente sé que no podemos tener más tiempo con usted, pero de ser posible nos gustaría que nos diera consejería en esa área, porque creo que la mayor parte de los que estamos aquí somos servidores de iglesias, o sea, ostentamos algún liderazgo dentro de alguna iglesia independientemente. Y yo creo que muchos nos hemos enfrentado con esos puntos dentro de las iglesias, de que de repente la iglesia quiere hacer esto, quiere hacer allá, quiere comprar un microbús último modelo y van a hacer la nueva ala del templo, la nueva extensión, pero al final pues la palabra de Dios nos dice eso, que todo es vanidad. ¿Y de qué nos serviría ganar el mundo y perder primero nuestra propia alma y segundo, no ganar las almas para el Señor? Entonces, sí,
En cuanto le sea posible, hermano, haga un espacio y nos toca en esa área. Ya que tocaste ese punto neurálgico, Rafita, una triste realidad, porque lamentablemente, hermano, arrastramos patrones que no debemos imitar. Hermanos queridos, hasta el siglo quinto, a ver, sí, siglo cuarto, cuando Constantino oficializó, entre comillas, el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. ¿Usted sabe cuántos templos cristianos existían? No, Cientos, ninguno. miles. ¿Ah? No, ninguno creo yo. No, Habían eran unos, No fueron casas, ni en las casas. Oh, no, no eran sé. casas. sí, Eran habían casas. unos 3 o 4. Creo que me sobra un En dedito de la mano, Jerusalén, Oh, sí, algo sí. por ahí. Ah, en Ujú. Alejandría sobre todo, algo por ahí. Y según los expertos seculares, eruditos seculares, no cristianos, según ellos creen que cuando Constantino dio la orden, ya más del 50% de la población del Imperio Romano ya era cristiana. ¿En dónde se reunían nuestros hermanos? En casas, dice la Biblia. En casas, en las cuevas, escondidos debajo de un árbol. Con todo respeto a mis consiervos, Dios no nos mandó, no nos llamó a ser arquitectos ni constructores. Dios nos llamó a ser discípulos, a capacitar para que la obra se expanda, las almas. Como le digo a mis hermanos, Cristo no viene por los edificios en el momento del rapto, si lo vamos a tener antes o después, eso no lo sabemos. Pero este templo es el que importa, como dice Pablo. Este es el que importa. Y ahí, como servidores, cada uno de ustedes debemos enfocarnos en eso, a edificar los templos humanos, las vidas de cada persona. Ok, y en el transcurso que la iglesia va creciendo, ¿hay la necesidad? Sí, cómo no, no me aparto del edificio, no me aparto de ninguna manera, pero no podemos poner la prioridad de hacer discípulos y crecer la obra de Dios para tener un edificio. ¡Ay, qué bonito para congregar! Porque a veces hay hermanos, entre comillas, en la iglesia que lo único que les gusta es la sociabilidad, cosas social y esto que lo otro, tener un buen rato, donde reunirnos. No, 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 para eso no es la iglesia. La iglesia es para las reuniones en los templos, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Entienden? Entonces, cuidado con eso, mis amados. El enemigo es campeón en hacernos desgastar en cosas que no convienen. Perdónenme. ¿Ok? Como por ejemplo, damos gracias a Dios, nosotros no tenemos templo y ni estamos en lo mínimo preocupados por templo. A mí lo que me preocupa es la vida espiritual de mi iglesia y crecer más. Y por eso ya hice una reunión con mis líderes. Estoy preocupado por ello. El templo no. Dios proveerá, hermano. Más en este país que hay templos que se están cerrando. Los están comprando los musulmanes. ¿Me entiendes? ¿No? Así que pues, como me dijo el pastor americano ayer, me dice, no, este templo es de ustedes también, es suyo, ¿sí? Somos los que más usamos el templo, ¿no? Así que pues, no me aparto. Yo le muestro videos, fotos de hermanos en Cuba que están bajo una champita, como dicen mis hermanos salvadoreños, 4 palos y un techo y un plástico acá atrás para hacerlo de fondo. Así se reúnen 20, 30 hermanos. Entonces, cuando ya estén creciendo, ¿no? Primero, hacer discípulos, ¿no? Recuerde, la iglesia en Jerusalén, ¿tenían templo, hermano? ¿Dónde se reunían los hermanos? Hola. Comenzaron partían a el pan en construir las templos. casas. En ¿Ah? las No, casas. Las casas. Así es. Y se reunían en el pórtico de Salomón. Salomón. Hermano, ahí nos vemos mañana a la misma hora en el Vaticano. Ahí está, ahí está. Hermano, nos vamos a reunir debajo del palo de mango ese grandote que da buena sombra. Ahí nos vamos a reunir.
No veo en el libro de Hechos, en 28 capítulos, que los apóstoles se dedicaran a construir templos, pero sí a edificar las vidas de los discípulos, como estamos estudiando actualmente en nuestra iglesia, el libro de Hechos. Y vamos por el capítulo número, Berito, ¿por qué capítulo vamos, mi amada Berito? Aquí lo tengo, capítulo 10, creo que ya entramos, 9. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Esa es la función nuestra. No fue Pedro a construir un templo allá. Pero pastor, usted y su iglesia ayudó a construir un templo al otro lado del mundo en África. Sí, porque hubo la oportunidad y bueno, ya se dio, ya esa iglesia se reúnen más de 100 personas. A mí me Era consta, necesario. era necesario. A mí me Pero consta, aquí, ¿me entiende? muchas veces, ¿verdad? Decimos, ay, que nos hace falta otro salón con clima, ¿verdad? Ni siquiera hemos llenado, bueno, ni siquiera se ha llenado la iglesia, pero ya ocupamos hacer otra construcción. Me ha pasado con algunos hermanos, ¿no? Con un Ujú. hermano tenía una iglesia chiquitita, la tiraron y dijeron, no, es que esta iglesia está muy chiquita, hay que hacerla más grande. Y ahora andan pidiendo ayuda para hacer la iglesia más grande, entonces, Y se desgasta cuando nuestra obra es ir y predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Esa es la pues, misión de la iglesia. Vuelvo y Hermano, repito. y lo más Ujú. lamentable, porque yo lo he visto, que son, el término no sé si es el correcto, pero son tacaños para invertir en evangelismo y predicación, porque, o sea, yo lo he vivido, hermano, al punto de decir, para esta obra de evangelismo específicamente solo hay $80, pero para poner letras con luces afuera, $700. Entonces, Exacto. Y ahí tomo el mensaje de ayer. Decía que los sacerdotes tocaban las trompetas de alarma para mover el campamento. ¿Cuál es el mensaje de ese pasaje hoy? Entonces, yo como pastor, entonces usted como pastor, consiervo que me están escuchando, entonces tiene que conseguirse 2 trompetas y vamos a hacer tocar las trompetas en alarma para que la congregación camine. ¿Cuál era la implicación? ¿O cuál es la implicación? ¿O cuál es la aplicación hoy en día de eso? ¿Será que tienen una aplicación? ¿O tendrá primero que tiene una implicación para los días de hoy? Segundo, ¿cuál es la aplicación para eso? Metámonos al contexto. Vivamos ahí, estamos abajo en las faldas del monte Sinaí, más de 3 millones de personas viviendo en carpas. Pregunta número 1. ¿Iban a estar toda la vida en el monte Sinaí? No, No, exacto. Pregunta número 2. ¿A dónde tenían que ir? A Canaán. La tierra A la tierra prometida. prometida. A la tierra prometida. Entonces, los sacerdotes tocaban trompeta cuando se alzaba la nube. Entonces, a moverse en los campamentos, caminar hacia dónde? Hacia la tierra prometida. estaban en cambios constantes, ¿no? Correcto. Habían, como se dice ahí, como en jornadas. Entonces, ¿qué significa? Vamos avanzando a la tierra prometida. La pregunta hoy en día es, ¿la iglesia está avanzando hacia la tierra prometida? No. La Estamos otra es, dice, cuando salgas a la guerra, los sacerdotes, como ya te leí aquí, Finés llevaba las trompetas y las tocaba. Pastor, ¿y cómo tiene implicación eso hoy? ¿Cuál es la aplicación? A ver, ¿cuál sería la guerra, hermanos? Bueno, el Vamos. evangelismo, cuando uno va a orar, guerra espiritual. Evangelismo, correcto. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 16? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muchos no entienden eso. Hermano, la iglesia es la que va a invadir el reino de las tinieblas que está gobernando este mundo y el Señor está haciendo la ilustración de una ciudad amurallada y que tiene su puerta principal. Entonces, la iglesia tiene que estar empujando eso, entrar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene que entrar
al reino y sacar a esos esclavos de Satanás, ¿no? Ser instrumento para que sean libres en Cristo Jesús. Esa es la batalla, el llamado a la guerra. ¿Cuántos salen a evangelizar? ¿Cuántos salen a ganar almas? Unos 10, 15, pero comida llegan hasta donde... Y ese es el factor común en todas las iglesias. Cuando se hace un evento en donde va a haber comida, díganmelo, ¿cómo está el templo, hermano? Hasta los nietos que nunca han ido llegan. Ya no cabe la gente. ¿La verdad? Como mi hermano Michael me dice, pastor, hay que celebrar el Día de las Madres todos los domingos. ¿Ah? Pero decimos, hermano, venga al culto de oración. Dígamelo. El jueves no. Estoy ocupado. Bueno, este jueves no para los mexicanos. Gracias a Dios que aquí el servicio de oración es el miércoles, pero el jueves hay misión, entonces... Gracias a Dios que el jueves yo no tengo nada. Nuestro culto de oración es el día viernes. ¿Ok? Así que Pastor, es que te comento algo. Ya hubo un gobernador aquí de un estado en México, el gobernador de Monterrey, que dijo que él va a estar en la fiesta un mes. Oh, sí, mira, y hay un alcalde, no sé si fue en México o en Colombia, que pidió permiso para irse a el mundial. Y fíjate, se lo concedieron. Sí, creo que fue en Colombia. ¿Tú puedes creer? Para irse al mundial, a ver los partidos del mundial de fútbol. No, qué valor. Fíjate, ya rápido un paréntesis ahí. Yo vivo a 3 horas bueno, Filadelfia, no, creo que menos de 3 horas estoy yo de Filadelfia. Y adivina quién va a jugar en Filadelfia. Argentina o Portugal. No, Alemania. ¿cómo que Argentina, hombre? Qué valor, hombre, ¿ah? Qué valor. Ecuador. Ecuador va a jugar. Estoy a 3 horas, sí, estoy a 3 horas. Mi país va a jugar. Y mi primo me llama y dice, primo, va a ir a ver jugar a la selección, le queda cerquita de su casa, me dice, ¿no? Le digo, primo, vaya apoye a la tricolor, me dice, no, me digo, ¿cuánto crees que cuesta una entrada? Me dice, un amigo consiguió una entrada baratísima, dice, $600. Yo casi me caigo para atrás, digo, tú estás loco, le digo yo. Yo que voy a viajar 3 horas de ida, 3 de venida, no, Y de encima pagar $600. No, digo, yo veo el partido en la 700. comodidad de mi asiento en la casa de mi hermano Michael, que tiene un televisor de 75 pulgadas, y ahí estoy y viendo el reprise de las jugadas, que tú no lo puedes ver allá en el estadio. Así que no, se dan cuenta. Ok, vamos, aunque sea, veamos 2 preguntas más. Entonces, cuidado con los sueños. Eclesiastés 5:7, ¿no? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Haga uso de su conocimiento hermenéutico para determinar lo más exactamente que pueda el significado de ese versículo. Cuidado, porque exactamente, sueño con esto, sueño con lo otro, eso trae vanidades, ¿no? En liderazgo, lo que tenemos es misión y visión. ¿Cuál es la visión? Sí, de acuerdo a la voluntad de Dios también, porque una cosa puede ser una visión, como yo lo advierto ahí, otra cosa puede ser un capricho mío. Yo quiero dejar esto, yo quiero construir esto. No, eso no es visión, eso es capricho. Por ejemplo, yo le he dicho a mi iglesia, ¿cuál es mi visión por la cual Dios me trajo acá? Ya se está cumpliendo. El seminario, aquí estamos. Aquí ya le mencioné, el próximo año ya vamos a tener una graduación, gloria a Dios, amén, aleluya, ya tenemos seminario. ¿Cuál es la otra visión? Ya le dije a los hermanos, vamos a cumplir 25 años de haber sido fundada este año, ya es tiempo que la iglesia se convierta en iglesia madre, esa es la visión por la cual Dios me trajo acá.
Y la otra visión, poder llegar a 100 personas de asistencia. Imagínense. Estamos un promedio de 60 a 65 hoy. Bajamos. Habíamos llegado hasta 75 hace 2 años, 3 años atrás y hemos bajado. Pero sin embargo, con toda honestidad y con toda humildad, ¿no? Yo me siento orgulloso de mi iglesia porque una iglesia con esa asistencia, y ahí está incluido bebés, mujeres que no trabajan, ancianos, etcétera, etcétera. Miembros, somos como 35. Y con 35 miembros, una iglesia aquí en Estados Unidos, discúlpeme hermano, no mantiene a ningún pastor a tiempo completo. Y gloria a Dios que mi iglesia sí me mantiene a tiempo completo. Por eso me dedico al 100% a la obra, como es lo indicado. ¿Ok? Número 7. Un autor evangélico consideraba la manera de descubrir la voluntad de Dios para la vida de una persona y señaló que la paz interior era un indicador importante. El único versículo que él empleó para apoyar su argumento fue Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Estaría usted de acuerdo con él en la forma que empleó ese versículo para probar su argumento? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Usted cree que es correcto? Mire lo que dice. Un autor evangélico considera la manera de descubrir la voluntad de Dios para la vida de una persona, y señaló Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Es correcto o incorrecto? Correcto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque está Correcto. mencionando él, ¿verdad? Él está mencionando, dice, considerar la manera de descubrir la voluntad de Dios. Y dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Se supone que cuando Dios llega a tu vida, Él gobierna tu vida. Entonces, la paz que tienes en tu corazón está gobernando tu corazón. Entonces, Él al descubrir la voluntad de Dios está descubriendo que estamos bajo la cobertura de Dios. Ya se menciona en el versículo, y la paz de Dios gobierne en vuestro corazón. Pero hay que ver también el contexto en el cual está ese versículo. Bueno, Benito, ¿tú también dices que es correcto usar ese versículo? No, incorrecto. Incorrecto. Porque no recuerdo ahorita los versículos anteriores, pero estaban hablando, si me los lee, pastor, o de me cita la Bien, cita. voy a ir rápido por cuestión de Sí. tiempo. Hermano, es incorrecto. ¿Saben por qué? Incorrecto. Porque la pregunta es, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios para la vida de una persona? La Biblia es clara, Pablo es claro, la voluntad de Dios es vuestra Agradable. santificación. Ahora, sí, la paz de Dios. ¿Cuándo conseguimos la paz de Dios, mi amado Noé? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Tenemos Dios paz por para medio con de Dios. por eso, como le repito, la importancia de conocer la Biblia y saberse memorizar algunos versículos para que, ¡boom!, ¿no? Te vengan a la memoria. No, pues, ¿ok? Porque ahora, y no solamente la santificación. Recuerda, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Mateo 4:19 lo dice claramente, ¿no? Cuando el Señor llama a Pedro, creo que es a Pedro, sí, creo que es a Pedro. Cuando el Señor te llamó a ti y a mí, ¿para qué nos llamó? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida del cristiano? Mateo 4:19 da la respuesta. Venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida mía, la del cristiano? Número 1, primero ser discípulo. Número 2, ser maestro. Número 3, es lo que están siendo ustedes, reproductores de discípulos, sirviendo, alcanzando la madurez espiritual. Servir y servir. Ok, pregunta número 8. Dice, usted está analizando con una persona la necesidad de una relación personal con Jesucristo como el único medio de salvación. Él alega que el vivir una vida moral es lo que Dios espera de nosotros, y este hombre que alega que la vida moral es lo que Dios espera de nosotros utiliza Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, aquí dice que este hombre está arguyendo que él se reconcilia con Dios por las obras. Entonces, Desde que dice totalmente el alegar, el vivir una vida moral, desde ahí está mal. está mal, porque hay ateos que son moralmente buenos. Hay personas ateas que moralmente tienen mejor comportamiento que un cristiano. Exacto. Están perdidos, porque la Biblia es clara. Ahora, y ojo lo que dice el versículo de Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Ahora, tiene que entender Miqueas eso. ¿A quién va escrito eso? A los hijos de Dios. O sea, ¿qué dice Mateo 6:33? ¿Sí ve? Ahí ya te viene a la mente. Por eso Biblia, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Entonces, primero, para buscar el reino de Dios, ¿qué significa? Arrepentirte, entregar tu vida a Cristo Jesús. Y una vez que ya eres salvo, ahora sí, como dice Miqueas, hacer justicia, pero no a una persona que aún no es salva. No puede hacer lo justo ante Dios, porque no está en el reino de Dios. ¿Y qué es lo justo? Ahí volvemos a lo anterior, la voluntad de Dios. Lo justo es que sirvamos, lo justo es que seamos como Cristo. Eso es lo justo. Que andemos en Efesios santidad. 2:8. ¿Ah? Efesios 2:8. Efesios 2:8. Hechura suya somos. Exacto. No por obras para creer. Exacto. Sí, entonces ahí Creados en comienza. Cristo Jesús para buenas obras. Ahí comienza a sacar tu arsenal bélico espiritual, por así decirlo, los versículos. Ok. DM9, el último, para ya irnos. Un consejero evangélico muy popular, al hablar acerca del problema que algunos tienen de decir, si cuando quieren decir no y entonces al final revientan de rabia por la frustración reprimida, dice, ser siempre una persona afable y luego convertir sus verdaderos sentimientos en úlcera estomacal es derrotarse a sí mismo. Usted puede lograr lo que quería por el momento, adulando a otros, pero usted no se agrada a sí mismo por eso. Considere la posibilidad de exteriorizar con franqueza lo que está sintiendo. Como Jesús dice, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Cualquier otra manera de tratarlos acarrea problemas. ¿Está de acuerdo con el uso de que este autor hizo de las escrituras, que parafraseó de que tú sí sea sí, que tú seas no, en esta situación, para demostrar su posición? Voy al grano. No. Este pasaje de Jesús no me dice eso. Es verdad, cuando tenemos que responder que tú sí sea sí, que tú sí sea no. Pero aquí la cuestión es que cuando un hombre dice que le piden hacer algo y nunca dice no, y dice sí porque ya, para no quedar mal, pero en su corazón no lo quiere hacer, dice que molesta tanto y ya, okay. Y dice que le revientan las úlceras de el coraje haciéndolo. ¿Qué pasaje más indicado sería ahí? Rapidito. A ver, saque su arsenal bélico espiritual. Es como yo ahorita. Hoy yo no quiero dar clase. Pero hermano, aquí estamos. Buenas noches, voy a dar clase. Que Y todo estoy lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo, Rafita? Para Dios. ¿Cómo? Para Dios. Colosenses Para Dios. 3:23. Hacerlo todo para el Señor. Con amor. Todo lo que hacéis, hacerlo de corazón, con amor para el Amén. Señor. 1 Corintios 13. Si yo hablara en lengua, si diera mi vida y no tengo amor, de nada sirve. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ahí están las otras preguntas. Lamentablemente ya no nos da el tiempo para ayudarles a responderlas. Así que ustedes, como buenos hermenéuticos, van a responderlas. Amén. Ok, mis amados. La cara que puso, ¿no? Cualquier inquietud les puedo ayudar ahí, ¿ok? Y lo voy a poner en el chat, ¿ok? Si alguno tiene alguna inquietud y con respecto a las otras preguntas, ahí ya les ayudé hasta esa de ahí, ¿ok? Amén. Nos quedó, era la número 10, 11, 12, 13 y 14. Nos quedó 5 más, ¿ok? Y perdónenme por lo que se me cortó
la energía y por eso fue que nos atrasamos, ¿ok? Si Bueno, tienen alguna duda, Noé se ofreció para el jueves estar pendiente de resolver todas las dudas, ¿eh? Nos y vamos a conectar especialmente, juntos todos, de las 4 de la tarde en adelante. No dio horario, pues.